editora y hacedora de stickers de un podcast que se llama Próxima Página. Es un podcast del tiempo, como decía Boris, en el que hacemos recomendaciones de libros y lecturas de distintos tipos, pero no por medio de una reseña o de mi apreciación personal de ese texto, sino por medio de historias de cómo esos libros le marcaron la vida a los entrevistados. Entonces son realmente historias de libros contadas por sus lectores, básicamente. Genial. Y es un gran podcast, vale la pena escucharlo. Está en Spreaker, ¿cierto? Está en todas las plataformas de podcast vale. en este momento, pero sí, se el aloja en enlace Spreaker. principal lo voy en Spreaker, vale. Y la primera pregunta que quería hacerle a Maru es, hace poco pues tuvimos toda esta mini crisis de los medios, con Semana que dejó de informar algunas cosas, el tiempo también por ahí patinó, hubo despidos, cierre de NTN24, o sea, toda la crisis de los medios fue muy fuerte, Noticias 1, bla, bla, bla. Y la gente comenzó a decir, ¿dónde buscamos medios alternativos? ¿Dónde buscamos una opción de información diferente? Y me pareció muy curioso porque mucha gente mencionaba los podcasts, veía que recomendaban, bueno, vean Noticias 1, escuchen Presunto Podcast, por ejemplo, que es como de medios, pero la pregunta es, ¿tú crees que un podcast sí puede ser un medio de comunicación? ¿Puede suplir ese papel? Bueno, esto es una pregunta cuya respuesta creo que se puede extender y se ha extendido en muchas tesis de maestría y doctorado, pero efectivamente un podcast es un medio de comunicación, o sea, de eso no me cabe duda en que tiene una función de comunicarle algo a cierta audiencia. Ahora, el tema es que los podcasts, a diferencia de un medio de comunicación como El Tiempo o como Semana, un medio tradicional que tiene un alcance que ha construido durante muchos años y con una cantidad de recursos que no tiene nada que ver con cómo funciona un podcast en la actualidad en Colombia y en el mundo. Creo que el problema, hay una situación que es completamente entendible y es que la audiencia esté buscando medios alternativos para informarse y me parece una presión ultra necesaria para que todos los medios tradicionales se estén repensando constantemente. Lo cierto es que en Colombia el podcast informativo, en ese sentido, o sea, el podcast informativo como un medio de comunicación no es la opción que la gente está buscando cuando busca podcast. Por algo tuvimos un panel, un mashup de podcast en el que Estúpido Nerd llenó un auditorio completamente, pero si probablemente hiciéramos un podcast noticioso en vivo, no tendría probablemente no tendría ninguna convocatoria. Entonces, sí es un medio de comunicación, efectivamente, es un medio de comunicación que creo que es muy especializado a nivel de cómo, pues de los temas que aborda, de a qué tipo de públicos le quiere apuntar, pero me parece que los medios tradicionales también están haciendo unos ejercicios interesantes de entrar en ese mundo del podcast porque están entendiendo esa dinámica y obviamente tienen muchas cosas por mejorar. Yo creo que pues El Tiempo ahorita tiene un podcast con Spotify que se llama El Primer Café, que creo, y no es porque trabajo en El Tiempo en serio, yo creo que es uno de los podcasts noticiosos que mejor se están haciendo en Colombia, porque el director está muy consciente de que tiene que innovar constantemente su narrativa para hacer un podcast diario, además, con el nombre que implica El Tiempo, que es un nombre que en este momento está muy, muy devalorizado, con toda la razón. Entonces yo creo que hay unos ejercicios interesantes y bueno, por ahora lo dejo ahí porque podría seguir hablando toda la noche. Vale, gracias. A continuación está entonces Juan Serrano, que es abogado, tengo entendido, ¿no? Por ahí es un libro. Por ahí. Un librito ahí que no es un libro mucho más. La Constitución Política de 1908. Entonces, lo interesante de Juan es, él tiene un podcast llamado La No Ficción, un podcast muy interesante de investigación y de contar unas historias que no son muy comunes en los medios normales. Lo mejor de ese podcast es que se ganó un reconocimiento de Google, el Google Podcast Creator Program, ¿lo dije bien? O algo así, Google Podcast Creator Program, sí. Entonces la pregunta que le quiero hacer a ustedes, esa visión corporativa de los podcasts, en este caso Google, que es un gigante, ¿cómo ven ellos el podcast? ¿Como un negocio, como una intención comunicativa, como un pobrecito? ¿Cómo ve Google este tipo de iniciativas? Bueno, primero tengo que decir que si bien Google es el financiador de ese programa, en realidad no está
a cargo del entrenamiento y del manejo del programa como tal, más bien es como da la plata, pero quien está a cargo del entrenamiento, como el contacto con nosotros, no es Google directamente, sino una empresa que se llama PRX, que es una empresa tecnológica del mundo del audio que a su vez tiene una red de podcast en Estados Unidos que se llama Radiotopia. Entonces digamos que el contacto con Google es menor, pero lo que sí puedo decir es que Google, y yo aquí como que hablo como si yo fuera representante de Google, no tengo nada, no tengo ni correo en Google, tengo Gmail pues, pero no arroba Google. Entonces es como, ellos quieren que el podcast, la meta es como al 2022 doblar el número de oyentes de podcast en el mundo y que a la vez indexar todos los contenidos de los podcasts a sus plataformas de búsqueda. O sea, que si uno está interesado en un tema de libros, por ejemplo, no solo le arroje las páginas culturales del país o de New York Times, sino que pueda llegar al podcast de Maru porque ya está indexado a la búsqueda de Google. Entonces, digamos que la pretensión de Google, y yo creo que no es un propósito, o sea, la razón de este programa, que no es solo el entrenamiento del Google Podcast Creator Program, sino también van a sacar unos tutoriales próximamente en 6 idiomas, creo, para que la gente pueda empezar a hacer podcast por su cuenta. Yo creo que en el fondo, más que una pretensión filantrópica de por qué hacen este programa, lo que quieren es que el podcast se vuelva un contenido mainstream y que ellos puedan indexar a sus buscadores y que sea un contenido que la gente vaya a Google también para buscar y qué podcast oír. Ok, perfecto. Laura Rojas, la siguiente invitada. Laura también participó en uno de los mashups, ella hace parte del equipo, se mató. Esas sillas que se le sueltan los brazos es normal, no se preocupen, todo el día ha pasado eso. Laura, ella participa de cosas de internet, participa además en más podcasts y has tenido experiencia internacional, has participado de eventos, de seminarios, de talleres alrededor del mundo. La pregunta es, ¿cómo ven el podcasting colombiano desde afuera? ¿O se ve, tiene visibilidad o estamos jodidos? Al otro lado. No, pero entonces, pues sí, yo soy Laura, de día trabajo en este podcast de toda la región que se llama El Radio Ambulante. De noche trabajo en cosas de internet y en general me dedico mucho de mi tiempo libre a la movida del podcast local. Y es verdad que como por suerte y por terquedad y esmero, pues como que he estado en distintos eventos internacionales, principalmente en Estados Unidos, pero Juan también, estuvimos con Juan en Orlando hace unos meses. Y yo pienso que el podcast colombiano es completamente irrisorio y diminuto y es como un pelo de un gato. Si uno mira América Latina, los países con más audiencia son México, Argentina, Brasil, obvio Brasil, Chile, y Colombia está como cuarto, quinto. Pero yo no pienso que eso sea como una razón para demeritar lo que está pasando acá. Simplemente, pues si tú miras la industria de Estados Unidos, donde hay distintos tipos de nodos establecidos y configurados, ¿por qué quiere Google darle plata a podcasters de todo el mundo? Pues porque una plataforma tecnológica no existe sin contenido. Porque quiere, no sé, porque nos pusimos felices nosotros cuando Spotify lanzó Spotify for Podcasters, pues porque nosotros no podemos existir sin las plataformas que hacen que le lleguen a las personas. Porque una marca como Se Entrega está feliz de pautar en cosas de internet, pues porque cuando se va a pautar al tiempo, a semana, una página de una revista no es tan efectivo como en podcast. Y a lo que estoy tratando de apuntar es que todos nos necesitamos entre nosotros. Como la plataforma necesita el contenido necesita el dinero, la marca necesita el lugar efectivo, la audiencia necesita este tipo de entretenimiento, y lo que yo veo en Estados Unidos es de verdad como una red de distintos actores que está mucho más consolidada, y es por la razón por la cual nosotros miramos hacia allá. Gracias. Y
Por último, Juan Dapo. Entonces, sigamos. Juan Dapo es el director y creador también de la idea de Estúpido Nerd y es uno de los podcasts independientes que ha generado más ruido en el país. Y de ahí viene la pregunta, ¿qué se siente, o pues cuáles son los desafíos de un podcaster independiente? Hola, ¿me escuchan? Sí. Para nosotros creo que fue muy difícil empezar, o sea, la competencia con los otros nombres y con los grandes nombres es el reto que tenemos más grande. Somos 3 desconocidos, usted, yo y Diego, que está por ahí, espero. Empezar a construir una comunidad desde ceros fue bastante complicado. Creo que ese es como nuestro principal reto, no casarnos con ninguna marca grande, no casarnos con ningún patrocinador muy grande para no perder un poco esa independencia, pero sí ganarnos una comunidad de escuchas fieles, de escuchas que, por ejemplo, vinieron hoy y llenaron este auditorio, en los podcasts en vivo también, en los shows de final de temporada. Cada vez la comunidad está más grande y nuestro reto creo que es un poco con esa comunidad y con esos números y con todo ese trabajo que venimos haciendo sin grandes nombres detrás, estoy hablando como un político, pero sin grandes nombres detrás, es cómo construimos y cómo materializamos esto en un proyecto que sea viable económicamente y que en unos años podamos vivir y producir más desde ahí. Perfecto, ya que mencionas ese tema, creo que ya la primera pregunta abierta para quien quiera responderla es ¿qué tan lejos estamos y qué tan viable es la profesionalización del podcast en Colombia? ¿Sí es viable ser un podcaster profesional arrancando como independiente, no de pronto desde un medio? Porque un medio pues tendría la ventaja de decir, ahora usted es podcaster, tome su sueldo y se va. No. Vale, no, pero entonces esa profesionalización del podcaster, ¿estamos cerca, estamos lejos? ¿Qué se necesita para llegar a ese punto? Pues primero, yo trabajo profesionalmente en podcast, pero es como... Sí, claro, yo no fundé Radio Ambulante lleva 8 años, o sea, ellos son los papás de los independientes, levantando el escucha uno desde el momento 0 hasta 8 años, pero sí es toda una consecuencia de un trabajo de garaje, es decir, como que uno no estudia para hacer podcast. A Juan lo podría contratar mañana PRX, y a Juan Dapo Spotify, y a Maru NPR, no sé, pues como las empresas que están consolidadas. Pero antes de profesionalización, no, yo pienso que el podcast, como se va a profesionalizar, es desde la amateur. Porque no hay grandes nombres, o sea, cuando dicen grandes nombres, yo pienso, ¿cuáles grandes nombres? El podcast más escuchado en Colombia no era gente profesional en podcast, ni el segundo ni el tercero. Pero Diana Uribe viene con una experiencia gigante y... ¿Pero quién le enseñó a hacer podcast a Diana? No, pero- Todavía Yo me refiero a grandes nombres como estos podcasts que salen de las casas de... O sea, el podcast del Pulso del Fútbol es gigante porque la gente se los arrastra. En los podcasts del Tiempo también vienen con un poder económico que les permite inyectarle publicidad, por ejemplo, en Spotify. El Primer Café tiene publicidad en Spotify. Sí, o sea, como unos nombres que ya vienen con... Si yo veo un podcast que se llama El Primer Café del Tiempo, puedo confiar más rápido por una trayectoria que tiene, igual que en el de Diana. A eso me refería con grandes nombres, por eso empecé diciendo como nosotros éramos 3 desconocidos, completamente desconocidos para todos nuestros escuchas hace 2 años. Pero Diana no. No, lo que quería añadir ahí es que creo que el tema de los grandes nombres está muy asociado, por lo menos con el podcast en Colombia, con lo que estaba mencionando Juan Dapo, que es con los medios noticiosos informativos. Y es más que evidente, y me parece una ganancia necesaria, que los podcasts independientes probablemente no, o sea, un podcast como Estúpido Nerd no podría existir con una gran marca respaldándolo desde el principio, y eso está perfecto porque están creando justamente un nodo particular, así como Próxima Página, por más que tenga el tiempo detrás, sigue siendo un podcast de un nicho súper chiquito, casi independiente, porque es un podcast que no existiría si yo no lo hiciera, podcast por el cual no me pagan, además, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que hablando del tema de la profesionalización, es que yo creo, o sea, evidentemente sí se puede y sí se está pasando en muchos escenarios que la gente se siente cada vez más cómoda y si quieres más profesional haciendo un podcast,
pero creo que los primeros años de cualquier podcaster, no importa de dónde empiece, es empezando solo, o al menos con un grupo con el que confía que la voz que está construyendo en ese podcast y el tono que le está dando ese podcast tiene una autenticidad particular. Es que más por ese lado de mi intervención, yo pienso que lo profesional en podcast necesariamente nace del amateur, y yo pienso que la profesionalización aquí tiene que como delimitarse de una forma distinta y definirse distinto, porque aun cuando uno, comillas, logra ser profesional en podcast, o pues que recibe un salario de trabajar en un proyecto de podcast, en todo caso lo que te lleva ahí es hacer muy bien y ponerle todo el empeño a algo que no es tu trabajo. Y yo pienso que muy pocos podcasters, incluso mirando los que están de top en distintos países, muy poquitos arrancaron en posiciones privilegiadas. O sea, yo siento que todos construyeron de ceros. Los periodistas, porque sus proyectos de podcast son pet projects que hacen al final de la noche. Nosotros, porque lo hicimos como desde leer en internet cómo era que esto se hacía y preguntarnos entre nosotros. Pero incluso todos los rincones son amateurs que se tomaron tan en serio esto que ya está empezando a haber una profesionalización en calidad, en rigurosidad, bueno, en rigurosidad, pero en perseverancia sin duda, como en ponerle todo el empeño. Creo que esa era más mi intervención. Sí, Ay, sí, compartamos. La gran pregunta es eso, ¿cómo poder dedicarle? Yo la profesionalización la veo es poder dedicarle tiempo completo a hacer podcast y poder pagar las cuentas. Es como, yo creo que son contadas las personas, tú eres una privilegiada, déjame decirte, que puedas dedicarte full time a esta goma, lo que para muchos es goma, lo que es para una cosa en horas extras, y al mismo tiempo lograr cierta calidad. Yo creo que pues es una mezcla de empecinamiento, un espíritu empecinado perseverar, porque no va a llegar el capital del cielo a decirle, vea, papá, haga un podcast un año, dedíquese a investigar la desaparición de un sacerdote en Panamá. Nadie le va a decir nada de eso. Entonces, pues es tomar los ahorros, gastar poquito, tener lujos, pues tener gustos baratos y maldita sea Juan, hacer mercado el de uno y pues, almorzar arroz con lentejas y darle y esperar que eso repercuta y pueda uno, digamos, yo sí siento esto, lo del Google Podcast, como una recompensa al empecinamiento inicial de no ganar nada durante un tiempo y poder dedicar a hacer algo que yo considero de buena calidad. Ahorita mencionó algo que me parece interesante, pues quiero ir hacia cuál es la identidad que tenemos como podcasters. Esto es un hobby, esto es un proyecto, un medio de comunicación, un servicio social, una idea de industria. ¿Cómo ven desde ustedes y al resto de podcasters, cuál es esa identidad que tenemos como podcasters? ¿Algo serio? ¿Como colombianos? Como podcasters que conoces, dentro de tu círculo que conoces, ¿qué opinas? Yo creo, más que un medio, siento que somos, al menos los que conozco, es gente apasionada por las cosas de las que hace su podcast. Y en tanto son apasionados, realmente lo que decía Juan, ponen un empeño, ponen un cariño, ponen un esfuerzo en hacer los contenidos que o no encuentran o no encontraron en algún momento en español, o simplemente quieren darle un enfoque diferente desde sus propias voces. Pero por ahora siento que todavía estamos en un camino hacia la profesionalización, pero todavía es un hobby del que queremos vivir la mayoría. Siento por el mercado que hay, por la forma en la que se están haciendo, por la forma en la que se están distribuyendo, siento que todavía es un hobby y unas voces nuevas que quieren profesionalizarse, pero por ahora es más corazón que
de verdad un trabajo serio, una investigación, un análisis de mercado de cómo voy a hacer el podcast viral que va a lograr llenarme de plata. Creo que eso no me está pasando. Siento más como el cariño de los hobbies, de los temas que nos apasionan. Yo creo que estamos en un momento en el que montar un podcast es montar el nuevo hogar, digamos. No lo digo en el sentido peyorativo, al contrario. Yo creo que, por lo menos en el círculo en el que me muevo y teniendo la oportunidad de conocer toda esta movida del podcast independiente y de medios de comunicación y de empresas también que se dedican a venderle podcast a otras empresas que no son medios de comunicación, creo que o sea, evidentemente los podcasteros independientes y contados podcasteros que trabajan en empresas grandes, digamos como El Tiempo, están muy enamorados del producto que están haciendo y de lo que significa usar las habilidades de no solo de la voz propia, sino de la producción de audio, de toda la imaginación y la estimulación que genera pues un podcast para una cultura supervisual. Y evidentemente hay una cantidad de personas que están empezando a escuchar este bombo porque la gente tradicionalmente importante, digamos, de alguna manera, de los medios de comunicación están muy pendientes de lo que está pasando acá y están entendiendo que aquí está pasando algo que está pasando algo bueno que ellos no están alcanzando a saber hacer. Y en esa medida hay mucha gente ahorita que se quiere montar porque ven una oportunidad de alcanzar una nueva audiencia. Y eso no significa que estén enamorados del podcast, ni que les guste necesariamente editar audio, ni que tengan pasión particular por el contenido que están haciendo, sino que ven una oportunidad de negocio futuro. Y yo creo que en Colombia está empezando a pasar eso, o sobre todo pues en Bogotá, que hay unas cosas muy... son estelas, o sea, son contados los casos en los que pues los podcasts monetizan de forma independiente. Con independiente me refiero a que no es la plataforma la que te pone una pauta de Doritos en próxima página, que es lo que me pasa a mí a veces. Pero todo el mundo que quiere comunicar contenidos está muy pendiente de lo que está pasando acá. Eso lo que creo que podría generar eventualmente es que se empiece a generar una cantidad de podcasts que no son tan auténticos, pero eso no significa de pronto que no sean exitosos. O sea, no necesariamente una cosa está relacionada con la otra, aunque la autenticidad del podcast para mí es la clave. Entonces sí, eso. Sí, también. Sonidos. No. Sí, yo creo que por ahora todo es un panorama incierto y lo pone a uno a pensar mucho con el deseo. Yo creo que todos los que estamos haciendo podcast vemos o queremos ver señales positivas en cosas que están sucediendo. Por ejemplo, entonces que Spotify compró Kindle en Estados Unidos, como que esa vaina viene. Google saca una aplicación para podcast, para Android. Entonces como que uno siente que el podcast va a volverse una cosa masiva, mainstream, y que esto va a repetir y que lo que sucede en Estados Unidos va a llegar acá, pero pues nadie sabe, lo digamos, y todos aquí estamos como ojalá que pase, esperamos que sí, que la cosa crezca. Yo creo que hay buenas señales, pero hasta dónde puede ser como ojalá, pues ojalá sea, pero es como incierto. Digamos, uno quiere leer señales, las audiencias van creciendo, Radio Ambulante cada vez tiene más oyentes, llegó ya no vive, también le ha ido muy bien, pero y algo esencial es, no, hay que tener mejores contenidos. Es imposible que la cosa crezca si el contenido no mejora y si no se empiezan a explorar nuevas fronteras del audio, como los podcasts de ficción, ¿sí? O sea, como llevar la estética del Netflix al audio, que es lo que con mucho éxito se ha hecho en Estados Unidos con series de podcast, con las que la gente, la actitud con las que las escuchas es la misma pretensión de entretenimiento con la que ve una serie de Netflix.
mientras eso no llegue, acá yo creo que vamos a seguir en una cosa muy minoritaria. Está bien interesante lo que dice de lo que falta. No, todavía no tenemos ese Netflix de los podcasts, algo que enganche de esa forma. Juan Dapo decía que hay muchos referentes que no habíamos encontrado en español y que teníamos que prácticamente crearlos. ¿Qué podcast faltan en Colombia entonces? ¿Qué tipo de contenido no se ha creado y es necesario para seguir evolucionando? Todo. Gracias. Sí, o sea, no, pero me quedé un poco atorada con la pregunta anterior. Cuando tú dices ustedes cómo se consideran y cómo se ven a sí mismos, yo me imagino como los primeros en el frente de algo que va a ser muy grande. O sea, desde la primera vez que yo escuché un podcast que me enamoré, yo dije, aquí hay algo que no suena a nada que yo haya escuchado antes, no luce como nada que yo haya escuchado antes, siento que es periodismo de una forma que yo no conocía. Y desde ese momento uno cuando uno se pone a leer piensa, pues pucha, esto es grande. Y luego ves cómo se ha apropiado en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Corea es un país súper consumidor de podcast. Y uno dice, pues pucha, todas las cosas que son tan grandes en el resto del mundo eventualmente van a llegar a Colombia. O ese fue mi raciocinio en aquel entonces. Y yo pienso que han pasado algunos años y ese sigue siendo mi raciocinio. Pero el hecho que algo vaya en la trayectoria de ser grande no quiere decir que no haya que ayudarlo. Y nosotros, claro, hacemos el podcast principalmente porque nos gusta hablar de un tema o porque nos gusta hacer podcast. Pero obviamente ahorita que vemos que llevamos casi 3 años nosotros, 2 años ustedes, 2 años Presunto, 2 años y medio el podcast de Magic Markers, cuando uno ya empieza a llevar como sus primeros años, se da cuenta que aparte de hacer un podcast, carga la responsabilidad de estar en la primera línea de una industria creativa colombiana en formación. Y es cuando Luz nace Podcastinación y es cuando nos sentamos en paneles como de estos a como hablar a ver de en qué estamos, para dónde queremos ir, qué es lo que estamos. Entonces, yo como me siento es como corriendo en el primer grupo que va a llegar de Primi, pero eso, tú tienes razón, no quiere decir nada. Ahora, yo sí estoy convencida que lo que falta es que apaguen el celular. No, lo que falta es pues, el ecosistema y este podcast no, y ese ecosistema no se va a formar sin plata. O sea, es que la gran lección es que se necesita plata. Nosotros no necesitamos como que nos abran un salón más grande en sofá, nosotros no necesitamos como un nuevo micrófono, nosotros lo que más necesitamos para poder llegar a donde tenemos que estar es plata. Y aun si tú no lo vas a dividir en sueldos, porque Juan Dapo con 100 millones de pesos, paga, se monta más, se podcastinación, ¿sabes? En su propio venue, con sus propias entradas, con shows en vivo de distintos. O sea, yo pienso que, o sea, yo sé que en la capacidad de él es formar un evento que todos salimos así como, pero con plata, ¿sí me entiendes? Pero también cómo se consigue la plata. Ok, pues se necesita que se forme toda la red de nodos que se necesita. Entonces cuando Juan dice se necesitan mejores contenidos, es porque ya se sabe que los podcasts tipo Civia, de alto contenido periodístico, narrativo, altísima calidad sonora, son los que hacen, los que más levantan audiencias. Ya se sabe que si una celebridad entra, como Diana Uribe o como Oprah, levanta audiencias. También yo creo que necesitamos high quality craft, como, la verdad, como esas novelas que uno dice, ¿quién está viendo eso? Porque esos también ayudan a que el podcast se extienda. Contenido. También que necesitamos, pues que las plataformas nos den un empujón. Yo también quiero que salga un pop-up en Spotify de cosas de internet como sale con el primer café. Pero también que necesitamos, pues un público como ustedes que se ponga a la 10 y recomiende a los podcasts. Porque si llegan mañana 5 millones de personas a escuchar cosas de internet, les garantizo que yo me traigo la plata que necesito para renunciar a mi trabajo y trabajar en cosas de internet tiempo completo, o contrato a Santiago, o hago lo que se necesita. Pero lo que no quieren últimas es que se forme todo el ecosistema necesario, con todos los nodos que tienen que estar ahí, para traer el dinero que hace que un medio sea gigante. Ese es nuestro reto. Yo lo que quería, lo que quería añadir a lo que decía Laura es que en este momento, bueno, por una parte faltan podcasts de muchos tipos, pues de géneros, si lo queremos poner así, que creo que son mucho más difíciles de construir de lo que se está construyendo ahora. Mal que bien un podcast como una mesa redonda o un podcast de entrevistas, pues no le, o sea,
son de un valor súper importante, pero la razón también por la que hay tantos podcasts así es porque son mucho más fáciles de producir que un podcast de ficción, y un podcast narrativo, y un podcast, bueno, de paisaje sonoro a lo Brian Eno, en fin, cualquier cosa, pero también por una parte falta esa exploración de unos géneros un poco más ficcionales y de unos relatos construidos con unos guiones un poco más de autor, siento yo creo que falta una cosa de autor importante, pero además, como mencionaba Laura, todo este tema del ecosistema también tiene que ver con que no solamente venga gente que quiera ser protagonista de un podcast, porque eso es lo que está pasando ahora, que como está tanta gente pendiente de los podcasts, claro, todo el mundo quiere tener su propio podcast, que eso equivale a yo quiero ser locutor de un podcast, no es que yo lo quiera producir, no es que yo lo quiera mezclar, no es que yo quiera buscarle patrocinio, no es que yo quiera hacerle la identidad gráfica. Entonces, ¿qué sucede? Que yo creo que también hace falta equipos de podcasteros, o sea, equipos de producciones de podcast, faltan más equipos así, porque es plata, exacto, pero quería como llamar específicamente, digamos, a que la gente que esté interesada en este mundo y no necesariamente en ser el protagonista del podcast, en el mundo del podcast hay un lugar para un montón de personas que trabajan en áreas diferentes, obviamente se necesita mucha plata para eso, pero si uno se empieza también a proyectar en cómo desde distintas disciplinas, ya sea desde el diseño, desde la edición del audio, desde la administración de empresas, no sé, cualquier cosa, puede contribuir a un ecosistema de podcast, yo creo que ahí esto se nutre también un 120%. Quitándonos un poquito del romanticismo del podcast, necesitamos más contenido mejor elaborado, más narrativo, más ficción, más investigación profunda. En el mundo de la música no vende muchas veces el álbum mejor producido, ni el artista más culto, ni más académico, sino el J Balvin, que esté de moda. Y detrás de cada miles de estudiantes de conservatorio que se matan su vida dominando el instrumento, aparece un reggaetonero a vender miles de millones de dólares. Quizá en el mundo del podcast no faltaría eso, como un boom popular que mueva esta vaina. O sea, nosotros estamos pensando de una forma muy romántica, muy bonita, muy Radio Nacional, no nos falta como un Radio 1 que se meta en esta vaina y mueva a las masas. No, o sea, puede ser, pero yo también escucho muchos podcasts muy vulgares en español. Pero la razón por la cual yo también estoy en el bando de mayor complejidad, no quiero decir como calidad, sino complejidad, es porque cuando uno mira los picos de crecimientos en las audiencias de podcast a nivel global, los podcasts que han hecho el heavy lifting, como le dicen los gringos, son esos. Entonces no es que yo diga como es que necesitamos la exquisitez de un podcast complejo. Lo que yo te estoy diciendo es, no es sino que salga Serial, o sea, es que eso es una frase típica de productor, el Serial Colombia, el Serial Chile, el nuevo Serial pero de videojuegos. O sea, pero sí un poco necesitas ese Serial que uno dice, ¿qué es esto tan complejo? Para atraer millones de oyentes. Yo pienso que no es tanto como el programa por el programa, sino el programa por la consecuencia. Es que millones y millones y millones de personas ni siquiera sabían decir pod, le pusieron play. Y el equivalente en Estados Unidos, el high quality crap, es Dirty John, que está trayendo mamás. Que como no me importa cómo se llama, le puse play. Pero también hay algo cierto y bueno, tiene ese llamado al orden y no ser tan románticos. A los podcasts a veces que son podcasts de entrevistas o tipo panel en Estados Unidos les va mucho mejor y ganan más plata. Por ejemplo, la gente de PodSafe America es ya millonaria. Joe Rogan Experience, el tipo tiene muchísima plata y tiene más oyentes que cualquiera. Entonces es, claro, yo tengo una predilección y en los podcasts que me gustan son los narrativos, pero también es cierto que es más costoso, que el tipo de Joe Rogan o Mark Maron hace mucho más plata que Sarah Koenig de Siria, ¿sí? Pero también, y ya voy, también creo que lo que ha jalonado el crecimiento del podcast, como dice Laura, son esos podcasts que se vuelven fenómenos culturales, como el que ya has dicho. Entonces, pero digamos, son como dos cosas que hay que tener. Bueno, también puede ser que un podcast tipo Radio 1 llevado al audio se vuelva un hit
y llegue a unas masas a las cuales los temas quizás un poco desde la superioridad moral, del intelectual, y lo que yo considero importante, es más difícil quizás enganchar a la gente en un país de parte rural como Colombia. A mí me gustaría que, como dice Laura, hubiera más high quality crowd, ¿es que se llama? Porque siento que a veces también miramos mucho a Estados Unidos de cómo los picos sucedieron allá y a veces olvidamos que puede que eso no sea, que no se pueda calcar aquí en Colombia, donde tenemos poblaciones diferentes y en otros contextos sociales y sociopolíticos en todo el territorio. Entonces, quizás si necesitamos un Radio 1 reggaetoneresco, no sé por qué estamos utilizando esta palabra para hacer algo de poca calidad, pero que sí, ese es pero el puntillo de sí, estamos por encima, miramos por encima del hombro a los que pueden hacer un contenido popular, un contenido más masivo. A mí me encantaría que estuviera ese contenido masivo, ese contenido que trajera tías, que trajera mamás, que trajera gente que no está acostumbrada a la tecnología, pero también está la barrera de que un podcast necesita internet. Un podcast necesita que la gente pueda acceder a él, y llegar a masas muy grandes es pensar que todo tiene que suceder en Bogotá, Medellín y Cali. Y siento que también los podcasts pueden tener una labor más grande hacia otras regiones, hacia otros lugares donde podemos contar otro tipo de historias desde lo que somos acá, y no tanto intentar ver qué ha funcionado en Estados Unidos, a ver si funciona aquí, porque puede que sí, pero también puede que estemos perdiendo una oportunidad de darle algo nuevo desde lo colombianos que somos. Yo quisiera añadir una cosa, y es que creo que estamos contraponiendo dos cosas que no son enemigos. Mal que bien Radio Ambulante pues ha traído a mamás y a tías a escuchar podcasts y a personas que nunca habían accedido a este tipo de contenido, y son unas crónicas con una producción monumental. Bueno, no me atrevo a decir qué tanta producción tienen, pero estoy segura de que es monumental. La historia puede ser un año. Pero lo que quiero decir con esto es que quizás cuando estamos hablando de este tema de los podcasts narrativos y de los podcasts, por ejemplo, que yo mencionaba los de ficción y todo este asunto, o sea, ese espectro, estamos hablando de cosas tan generales, o sea, ese espectro puede ser tan grande y contado de formas tan diversas, que creo que puede haber un podcast de historias ultra populares que puede llegar a un montón de gente en Colombia y que de pronto no requieran la producción que uno piensa que requiere una historia, dando un ejemplo muy básico como la de Radio Ambulante. Entonces, lo que quiero decir con esto es que creo que sí tenemos unos modelos, como decía Juan Dapo, de unas situaciones de éxito para unas audiencias que mal que bien son el referente de las audiencias globales que tenemos, como la de Estados Unidos, que todo lo que pasa en Estados Unidos tiene un efecto en el movimiento podcastero en todo el mundo. En el mundo en español lo que está haciendo España es tremendo, con Podium Podcast, bueno, con otros canales. ¿Cómo? No, es que el gran apagón también convirtió a muchos no oyentes en oyentes. Total. También narrativo. Total. Y es verdad, y estoy totalmente de acuerdo con la apreciación de que en Colombia la historia podría ser completamente diferente, y creo que nuestra labor no es dictar el futuro del podcast, porque sería echarnos una piedra encima de la que nos vamos a arrepentir mucho. Pero hay datos y hay que darlos también, ¿no? Pues, No, porque es que yo creo que hay una percepción equivocada. No es que nosotros querramos que haya como estos grandes podcasts existiendo, sino que nosotros creemos que esos son los podcasts que van a hacer la conversión. Okay. Porque habiendo dicho de nuevo que lo que necesitamos es plata, pues una de las formas más como se consigue plata es con una gran audiencia. Entonces ahí es como, ¿cuál es el podcast que más puede convertir no oyentes en oyentes? Entonces uno mira qué ha pasado en el mundo y dice, los super hiper narrativos efecto Netflix. Y entonces, conclusión, necesitamos un podcast así hiper super narrativo, periodístico, mega hecho en Colombia. Pero pues la verdad sea dicha, que puede llegar alguien y hacer un podcast grabado con el medio manos libres, que sea un hit y convertir a 10 millones de oyentes en un mes, y entonces eso era lo que necesitaba nuestro país. Y yo estoy de acuerdo que no sé, hay que ser cautos en tratar esto de clonar fórmulas que han sido exitosas en Estados Unidos y
y tratar de trasplantarlas aquí y decir que lo que ha sido un hit allá va a ser un hit acá. Yo creo que no es eso. De hecho, por ejemplo, hay temas como esos Doctor Death, de True Crime, que allá gusta tanto. Yo creo que ese tipo de podcast, yo dudo que la audiencia colombiana le guste ese tipo de historias que a los gringos les encanta, quizás porque hay como un rechazo, como que de pronto como huirle a esa violencia, a esa tragedia, a esas cosas tan oscuras y tan turbias. Pero sí creo que, y no es como por sonares, no, ni nada, pero sí creo que allá, o sea, Radio Ambulante es lo que es y es tan bueno es porque emuló muy bien lo que hacía bien la NPR y This American Life y llevó y un poco ha hecho algo que ha sido fundamental, que es educar el paladar del oyente latinoamericano y ha puesto una vara alta y ha creado ya un público para este tipo de contenidos, que lo creó de cero, no existía. Entonces yo sí creo que hay muchas cosas, como hay cosas maravillosas en cine que hacen bien en Estados Unidos, como el periodismo más estimulante es el que hacen en Estados Unidos, también creo, y no es por dármelas ni nada, pero sí creo que allá es como donde debería uno mirar si quiere que la cosa crezca, porque las cosas más estimulantes, donde se están haciendo los mejores podcasts, yo sí creo que es en inglés y no se trata de, yo creo que más es como un tema de la escogencia de los temas. Por ejemplo, y este tema del desaparecido, del sacerdote, es un tema latinoamericano por excelencia. La desaparición forzada es una cosa que nos convoca a todos como latinoamericanos, un drama por excelencia latinoamericano. Pero sí he bebido de los podcasts seriales en inglés y tampoco es que digo pues ha sido un éxito, no es pero digamos sí creo que debería haber más de eso y yo creo que las audiencias se va a crear lo que tú llamas el ecosistema de los podcasts en la medida en que aparezcan más como eso y que sí creo que cuando llegue un podcast de ese tipo con unos temas que convoquen a unas audiencias masivas la va a reventar y se va a volver un hito cultural. Bueno, ya fue como ir cerrando y les tengo una pregunta que sí, el tema es interesante pero tampoco tenemos todo el tiempo lamentablemente, pero está genial algo que mencionaba y es el ecosistema y no me puedo quedar con la espina de la famosa frase de aquí nadie es unido para nada de Alejandro Marín hablando sobre los podcasters. ¿Cuándo? El Día Mundial del Podcast. Casualmente le dicen como feliz día, yo pensé que usted era muy unido y que aquí no nadie es unido para nada. Y además da una historia sociológica, antropológica Le echan la culpa a los de los indígenas. chichas y no entiendo, bueno, no sé, eso un poco Exacto, extraño. entonces no me podía quedar con la espina porque cuando escuché esto, una amiga me dijo, esto dijo Marín, y dijo que a él lo escuchaban 20.000 veces a la semana. Yo dije, a poquito. Pero más allá de eso, es que, gracias, lo que me parece muy interesante es, sí hay un ecosistema y estamos creándolo. Y caramba, miren esto, miren lo que está pasando con los clubes de escucha Radio Ambulante, con el café podcastero, con las encuestas de escuchas que se comparten con otros podcasters, con los talleres que se dan en todo lado, gratuitos, pagos, etc. Entonces, ¿cuál es su opinión de esa opinión? Porque la mía es muy radical, como pero ¿qué imagen tienen ustedes? ¿Si hay unidad podcastera? ¿Sí vale la pena esto? ¿Hace falta más? ¿Sobra? ¿Cómo vamos con ese ecosistema, con esa creación de un nicho de podcasters que compartan entre ellos? Pues creo que usted puso el mejor ejemplo, que es este. No es el mejor ejemplo, todo está muy mal. Es un ejemplo estamos aquí, estuvimos todo el día, desde las 9 de la mañana hasta que son las 8 de la noche. Esto ha estado lleno, ha sido maravilloso y siento que no es que Sara, Boris, Diego y yo hayamos dicho hagamos un evento y de la nada van a llegar todas estas personas. Obviamente nosotros nos nutrimos de muchos más eventos que hubo, muchas más personas que intentaron
unir a los podcasters y a los escuchas de los podcasters. Muchas más personas que han intentado de a poquitos construir unas redes que permitan que compartamos no solo las audiencias, no solo que nos recomendemos, sino que nos demos tips para mejorar. El hashtag que promociona Maru, escuché un podcast que es cómo podemos hacer la crítica de nosotros mismos para que nuestra misma comunidad no solo crezca en escuchas, no solo crezca en podcast, no solo crezca en contenido, sino mejore su calidad. Y ya que no hay quien nos dé el dinero, como dice, no hay quien nos dé nada para eso, es como nos toca a nosotros mismos hacer nuestras propias críticas por ahora, nos toca a nosotros mismos ayudarnos, impulsarnos y seguir entre todos construyendo algo que pueda ser mejor para al final tener algo muy sólido al que le llegue el dinero y volvernos ricos. Yo quería... No, pues, o sea, yo pienso que es momento de preguntarte qué quiere el mundo de mí, o sea, claramente uno no puede quedarse en una esquina como, es que no quería hacer esto, ¿por qué nadie me da plata? Yo pienso que pues nos toca igual seguir trabajando duro en producir los contenidos, en tratar de hacer cada episodio lo mejor posible. Yo soy una fiel creyente de editar, y si crees que te falta editar, la respuesta es sí. Yo pienso que lo que uno mejor puede hacer es como seguir trabajando con todo y que la audiencia como que te vaya revelando cuál es el valor que tienes en el mundo, y ahí vamos. Pero ¿sabes qué? Yo pienso que la de la Unión Podcastera yo no la veo. O sea, yo pienso que nosotros tenemos como la ventaja y el privilegio de ser amigos y hacer podcast, sobre todo hacer podcast, y de tener el mismo estudio, que es como una gran herramienta, pero tampoco yo veo que eso sea un problema. Porque mira, en este mismo Podcastinación vino como un 5% de todos los podcasters colombianos, es una porción chiquita, pero no importa, porque lo que nosotros podemos hacer entre nosotros es ir a ese estudio y meterle toda la ficha y editar lo mejor que podamos y publicar lo mejor que podamos y tratar de que más escuchen este medio. O sea, yo pienso que lo que uno puede hacer por la comunidad del podcast en Colombia es dar su mejor esfuerzo. Y yo no pienso que necesite ir a tomarme un café con cada uno de los podcasters y estar así con un abrazo de fraternidad para que este medio crezca. Yo pienso que la manera como mejor podemos aportar es otra distinta a andar ahí como dándonos permanencias entre nosotros. Yo quería contar una breve anécdota y referirme después al caso Marín, no voy a llamar. Marine Gate. El Marine Gate, básicamente. No, bueno, yo soy una de las embajadoras de los podcasteros, que es una comunidad que creó Adonde Media, una productora pues, chilena radicada en Estados Unidos, que básicamente lo que trata de hacer es conectar a muchos productores de distintos países de Latinoamérica y, bueno, principalmente Latinoamérica, dar como algunos cursos de podcast, tiene un boletín podcastero también para dar noticias sobre el medio, etc. Y los podcasteros organizan este evento que se llama el Café Podcastero, que hace poco hubo uno en Bogotá y ocurrió una situación muy chistosa en la que apenas íbamos a empezar el evento se fue la luz durante todo el evento, que duró unas 3 horas. Y todo el mundo se quedó, pudimos reproducir algunos minutos de varios episodios de podcast con un parlante que un compañero trajo por ahí de forma pues muy casual, y se creó un ambiente muy divertido. Entonces, si uno juzga, digamos, desde ese tipo de situaciones, uno podría decir, sí, los podcasteros en Colombia somos muy unidos, y los podcasteros en Colombia tenemos un ambiente en el que nos estamos retroalimentando, y en el que cada vez hay más oyentes que nos están siguiendo y que nos están aportando algo interesante en ese sentido. Lo que pasa es que creo que la pregunta que le hicieron a Marín no tiene ningún enfoque. ¿A qué me refiero? Una cosa es que en Bogotá tengamos unos grupos de personas, como decía Laura, que estamos conectados por alguna razón, porque trabajamos en medios de comunicación, porque más o menos nos conocemos por, qué sé yo, las universidades, porque uno nos recomienda a otros, y así digamos que arrastramos a cierta audiencia en común. Y otra cosa es pensar que todos los podcasteros de Colombia, independientemente del país del que vengamos y del tipo de podcast que estemos haciendo, estamos pendientes de apoyarnos los unos a los otros, que no es realmente algo realista, siento yo. Entonces yo creo que la pregunta de si... O sea, Marín no tiene ninguna base para responder lo que está respondiendo por eso, porque creo que depende de dónde lo mire uno, y yo creo que hay unos grupos que están unidos,
pero todos esos grupos están separados. Como suele pasar con todos los hobbies, o sea, como suele pasar con todos los productos emergentes también. O sea, todo empieza porque una comunidad de personas que se conocen o que no se conocen o que pusieron un meetup en internet para ver quién llegaba, pues empieza a conocer desde distintos puntos focales en ciudades o en pueblos o en municipios, no importa, para generar algo. Unir a toda esa gente a mí me parece complicadísimo y me parece que no tiene mucho sentido tampoco, porque creo que es algo que nadie se tiene que encargar de que todo eso esté unido necesariamente. Entonces yo creo que es una pregunta de doble filo, es una pregunta que creo que lo puso a él en una posición de ignorante, me parece a mí, porque además lo contestó con una respuesta antropológica que no tiene nada que ver. O sea, los chichas no tienen nada que ver con la separación de los podcasteros en Colombia, perdón. Y bueno, pues es una pregunta interesante, pero que creo que lo único que nos deja, además de esta conversación que es maravillosa, es que el tipo, a pesar de tener un programa que se llame El Podcast, creo que no ha investigado nada de podcast en Colombia. Sí, no, yo creo que es importante todos estos esfuerzos y de robustecer la red. Sí tendría mucho cuidado como de caer en la complacencia y de entrar en esa lógica de la cofradía, de una logia, como un séquito muy pequeño, como esa gente que se reúne a intercambiar cartas de Magic o como cosas así que... Son solo 10 millones de personas. Polémicas declaraciones. En suma, arriesgado. En suma, sí. Es algo, yo sé que estoy diciendo algo impertinente en este espacio, pero lo que quiero decir es, si queremos que el podcast se vuelva una cosa mainstream, que tenga millones de descargas, un buen podcast, hay que salir de esos cenáculos reducidos que son importantes, pero que pueden terminar siendo lo que dice Laura, como caer en la complacencia, en el golpecito en la espalda, está bueno lo tuyo, y como perder un poco caer en la complacencia, que es lo peor que puede pasar. Y sí creo que para que haya, yo creo que para que haya una industria del podcast en estricto rigor, pues se requiere tanto como una confluencia de muchas cosas, que se alineen los astros, que haya, por ejemplo, gente en las empresas de publicidad que sepan el valor que tienen los podcasts para conectar a una audiencia y vender sus productos, y lo efectivo que puede resultar la publicidad en un podcast, mucho más que un banner o una cuña radial o una página entera, aunque siempre primera página del tiempo, así como las de Miguel Uribe, es así. Pero confirmo esa información. Pero, y otra cosa, a propósito del tiempo, también creo que es importante, o sea, yo sí creo, con todo lo que a los tuiteros nos encanta darle palo a los medios, yo sí creo que si los medios se tomaran más en serio los podcasts, o sea, si entendieran en verdad el valor que tienen los podcasts y la posibilidad que tienen como de recobrar la credibilidad perdida, harían mucho bien al ecosistema, porque yo creo que un podcast malo de semana pues le va mucho mejor que a la no ficción 10.000 veces, y es malo, y el podcast diario de semana, o el de, para no decir nombres, pero sí creo que es como, o sea, es como yo sí creo que eso puede como jalonar mucha audiencia y digamos, exponer a mucha gente a un buen podcast, que es como lo que cambiaría, sería como para acudir a los anglicismos, un game changer. Que miro a Lala porque ha acudido mucho. Pero es eso, y también creo que un interés de la academia, como por ejemplo en las universidades hay muchas, he sentido que hay como, o tengo entendido, que mucha gente ha querido como incursionar en el audio, pero quizás se quedan como cortos de recursos, o los profesores no tienen idea,
Pues yo creo que es una confluencia de factores. Apoyo de los medios grandes que se metan, puede jalonar. Que si alguien tiene amigos en agencias de publicidad, como que les digan, oiga, huevón, vea esto, y el éxito que puede tener. Están muy ocupados trasnochando. Pero bueno, entonces este fue el panel que queríamos presentarles. Muchísimas gracias a todos los asistentes, a Maru, a Juan, Laura, Juan Dapo, porque pues tenemos un panorama, ¿no? Juan Dapo se llama, ¿sí? Okay. Porque si necesitábamos hablar de esto, nosotros estamos abriendo estos espacios, queremos comunicarnos con más gente, queremos compartir conocimiento, por eso nació Podcastinación, por eso el esfuerzo de Estúpido Nerd, de Presunto Podcast en hacer esto. El interés que también tuvo SOFA en abrirnos este espacio, porque pues bueno, uno de los intereses de SOFA es mostrar comunidades, mostrar hobbies, mostrar actividades, y entre más públicos se metan estas cosas, más posiblemente vamos a ser profesionales, vamos a crecer, vamos a ser cada vez mejores. Muchísimas gracias de nuevo a ustedes por venir, muchísimas gracias a todos los que nos aguantaron en esta jornada. Esperamos que hayan aprendido mucho, esperamos que sigan participando en estas iniciativas, que si ya tienen un podcast hayan aprendido mucho para mejorarlo, que compartan ese conocimiento con más gente, y si apenas quieren meterse en este mundo, pues que se antojen y se piquen, porque hay mucho por hacer y es genial. Muchas gracias y Gracias. Gracias.